a lo que es la materia fiscal. Ya el gobierno nacional hizo como una especie de cronograma o de anticipación para todas aquellas personas que, bueno, que tenemos que pagar impuestos, entre ellos las personas naturales, las personas jurídicas, también a las personas que deben pagar el impuesto a las grandes transacciones financieras, las actividades de juego de envite o azar, aquí las tengo anotadas en la chuleta porque no me lo voy a aprender de memoria, a los sujetos pasivos dedicados a las actividades mineras y de hidrocarburos, y otros más. Con respecto a este esquema, leía también, pero eso fue a finales del año pasado, pero se quedó así como en el aparato, de que se emitió una resolución según la cual toda venta que se haga por internet, por las redes sociales, deben ser facturadas. Esa medida, ¿cómo puede manejarse, cómo puede ser tomada en cuenta y si es necesaria? Bueno, fíjate, yo voy a abordar este tema tratando de ir un poco más hacia la profundidad del asunto, no quedarme en la punta del iceberg. Venezuela, tradicionalmente, ha sido un país cuyos ingresos son de carácter patrimonial, más que fiscal. Y esto tiene que ver mucho con nuestra condición de país productor de petróleo. El Estado venezolano, históricamente hablando, es un Estado que no vive de lo que producen sus ciudadanos, no vive de la riqueza que producen los ciudadanos. A mí al revés, son los ciudadanos los que viven de la riqueza del Estado, como decía Arturo Ullar Pietri. ¿Cómo no va a intervenir el Estado en la economía cuando la economía venezolana solo es un simple reflejo de la riqueza del Estado? Eso por la condición petrolera de nuestra nación, y obviamente el Estado es el dueño del subsuelo, de donde está ese recurso. Entonces, tradicionalmente, los Estados no necesitan la laboriosidad, el trabajo y la generación de riqueza de sus ciudadanos, de sus habitantes, para financiar sus gastos de funcionamiento. Eso ha empezado a dejar de ser así en Venezuela. Y ahora entonces sí, los estados o el Estado, el sector público, necesita de la laboriosidad, de la productividad, de la generación de riqueza para poder pechar a sus ciudadanos, recibir recursos y poder funcionar y pagar sus gastos de funcionamiento. Esa inversión que el Estado no tenía o que no dependía de los ciudadanos, a un Estado que sí depende de los ciudadanos, le da un control de desempeño a los ciudadanos con respecto al ejercicio del poder público muy importante, si lo saben hacer, por supuesto. Pero ese solo cambio, que es una especie de transición que se está dando en Venezuela, de un Estado patrimonialista a un Estado de carácter fiscal, donde sí tiene que vivir de los ingresos fiscales, es decir, de los impuestos que paga la gente, eso me parece a mí sumamente importante. Pero por supuesto, tenemos que tener en cuenta que no podemos cargarle la mano al ciudadano con impuestos que asfixien, que sofoquen el emprendimiento, porque estamos viviendo momentos económicos sumamente difíciles. Yo soy de los que piensan, y en el movimiento LAPI también lo pensamos, de que bajos impuestos aumentan la recaudación. Bajos impuestos aumentan la recaudación. De alguna u otra forma, eso permite que el pequeño recaudador no tenga que sufrir mucho para pagar sus impuestos, y se amplía la base tributaria. Entonces, al final, se bajan los impuestos y tú recibes, el Estado recibe mucho más. Pero hay otro elemento también muy importante, que es el carácter centralista de los impuestos. Venezuela es una república federal, según un Estado federal descentralizado, según el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero el 70% del gasto consolidado del Estado venezolano lo ejecuta el poder central. Es un centralismo muy, pero muy grande. ¿Por qué? Porque la mayoría de las competencias tributarias y fiscales las tiene el poder central. Eso es un nudo que está asfixiando a la economía venezolana. Hay un dato muy importante de la firma Ecoanalítica, que dice que el 70% de la actividad económica en Venezuela la concentran apenas 3 ciudades, que son Caracas, Valencia y Maracaibo, y el resto del país. Entonces,
Venezuela está empezando a ser un país que se está quedando sin ciudades. ¿Por qué? Porque el centralismo y hasta cierto punto una visión presidencialista del ejercicio del poder. Esparta no entra en esa ecuación. No, Esparta no entra en esa ecuación. Esparta tiene un potencial enorme, pero es que todas las regiones tienen un potencial enorme. Pero si la riqueza que producen las regiones se la agarra el poder central y la distribuye a su real saber y entender, entonces estamos condenados que efectivamente siga siendo verdad esa realidad que dibuja y que describe Ecoanalítica, que el 70% de la actividad económica en Venezuela la concentran 3 ciudades. Sí. Eso no puede ser. Entonces, por ejemplo, Venezuela tuvo un aumento, según la CEPAL, y muy importante en su crecimiento económico. 5 o 6%, fue uno de los más altos de América Latina. Yo lo considero insuficiente. Pero 5 o 6%, teniendo en cuenta que el 70% de la actividad económica en Venezuela la concentran en 3 ciudades, quiere decir que ese crecimiento económico se está absolutamente localizando en muy poco foco y necesita ser extendido hacia la Venezuela profunda. Y eso solo se logra dándole un verdadero carácter federal al sistema tributario venezolano, la desconcentración del poder fiscal en Venezuela, inclusive la desconcentración de los recursos que vienen por la vía del petróleo, inclusive, para poder de alguna forma descentralizar estos proventos y darle mayores competencias tributarias a las regiones, a los municipios, a los poderes locales, para que tengan mayor capacidad. Perdón, el proyecto comunal que maneja el gobierno no estaría yendo a esa dirección que tú estás planteando. Teóricamente sí, pareciera que sí, que es un proceso de desconcentración de los recursos, de la desconcentración del poder, pero habría que ver cuáles son los arreglos institucionales que se diseñan para lograr esto y no vaya a ser que sea una cuestión donde siga siendo el poder central el que distribuye los recursos, su real saber y entender, con grandes componentes ahí, tú sabes, de tipo político, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos que tratar de darle un carácter verdaderamente federal al sistema tributario de la República, mayores competencias fiscales para los municipios y las regiones, entre otras cosas, para que los municipios no se pongan a estar cobrando muchos impuestos, porque los municipios cobran muchos impuestos y a veces se convierten en azotes, por supuesto, la excepción de eso son algunos municipios, los municipios que administran los alcaldes del lápiz, que son muy eficientes en el manejo de sus recursos. Mira, pero te estás encadenando como Kiko. Okay. Y entre otras cosas, nos vamos a la pausa nuevamente en Kikos y regresamos enseguida.